Muy buenos días. Nos vamos a presentar el proyecto. Mis compañeras es Lisette, Sara y Alfonso. Entonces voy a comenzar. Entonces, nosotros realizamos el CRUD de la clase usuario. Entonces, pues inicialmente creamos una clase persona, que es la clase padre que extiende, que usuario hereda de ella. Sería la clase usuario. Entonces, la entrada del programa, usuario view controller, es el controlador eh, de la interfaz. Entonces, vamos a empezar a explicar esta lógica. Entonces, acá en la clase usuario view controller tenemos al initializar, en donde se inicializa pues el usuario controller y un método que me va a inicializar pues todo lo que vamos a requerir. Usamos init data binding, que es init data binding, lo que hace es, entonces, en este init data binding lo que hace es enlazar los datos de la columna al usuario de ITO, a lo que va a ir ahí en la construcción. Ya en esta parte tenemos obtener usuario, que es un método que me inicializa que a lo largo va a terminar inicializándome los usuarios por defecto. Él va a ir a usuario controller, obtener usuario creamos una clase. En esta clase tenemos la inicialización de todos esos datos. Entonces, en el código, esta clase pues esta clase simplemente se llama en el largo del código para inicializar esos datos del inicio. Entonces acá volviendo, pues tenemos esta otra línea del código donde se limpian pues la tabla del usuario y se le agrega la lista usuario, que es un usuario observable list que está declarado en esta clase. Luego tenemos listener selection, ya les muestro este listener selection. Este listener selection lo que hace es al usted seleccionar un elemento de la tabla, pues simplemente me lo muestra en los campos de texto. Entonces, este método pues llama al método de acá y simplemente me muestra todos los usuarios, lo que seleccionó lo muestra ahí en pantalla, en la tablita. Bueno, ahora acá estamos en este método, crear es un método que me captura el evento del botón. Cuando se le da a crear, se captura ese evento y llama a su vez un evento que es agregar usuario. Este método agregar usuario pues es el que está acá abajo, que es el que me hace el proceso de agregar el usuario. Primero crea una instancia de usuario de ITO y lo inicializa con este método. Este método lo que hace es construir un usuario de ITO y me le setea todos los datos me lo crea con todos los datos del campo de text cédula, text usuario y text correo. Entonces así se me crea ese objeto y me lo retorna. Entonces acá después tenemos una condición si los datos son válidos. Esos datos si son válidos, pues simplemente es un método que me valida que no estén vacíos o que no sean nulos. Si no, en caso de que no cumpla ninguna de esas condiciones, me retorna true, que son válidos, y si no, se me arrojaría un mensaje de error al usuario. Bueno, ahora vamos a ver usuario controller, agregar usuario, usuario DTO. Este es una variable booleana en donde les voy a mostrar ya la trazabilidad del código. Primero nos vamos para usuario controller, al método crear usuario y le enviamos un usuario DTO. Entonces vamos para la clase usuario. Entonces ya acá en la clase usuario controller simplemente es una clase que sirve como de puente para lanzar para el modelo, enlazar al model factory controller. Es una clase que me recibe un booleano, que uno está sobrescrito y una interfaz. Entonces, entonces me recibe un usuario DTO que fue enviado de la clase viewFactory controller view usuario y me llama al modo factory controller y le envía el método crear usuario y manda al usuario DTO. Entonces vamos para este método. Acá en este método de la clase Model Factory Controller, previamente en esta clase Model Factory Controller, pues hicimos el patrón singleton, donde creamos una única instancia de esta clase. Acá Acá pues se creó una clase anidada, estática, y se creó una instancia que es privada, final y static también, y se hace pues la única instancia, y se emplea el patrón singleton. Cuando se necesite acceder a esta única instancia, pues se instancia en este método, get instance, donde se obtiene la instancia, si necesita hacer una instancia de otra clase, y así se instancia solamente una vez. Entonces, volviendo acá a este método crear usuario, ese crear usuario pues es una variable booleana que le da el verdadero o falso y le llega el usuario de ITO que viene pues de la clase controller desde allá arriba. Entonces tenemos un if, tenemos un tricats porque esto esta parte del código me va a arrojar un error.
Entonces, primero vamos a entrar al evento VIP, a la clase VIP y llegamos al evento verificar usuario existe, porque primero debemos saber si el usuario existe o no para ver si lo podemos crear o no. Se le manda solamente la identificación de la cédula. Entonces vamos a ver primero este método. Acá en verificar si el usuario existe, simplemente recibe un ID y va a llamar a otro método. Usuario existe y le manda el ID. Este método le arroja verdadero o falso. Estando aquí en la usuario existe, pues simplemente es un método que me va a buscar por identificación al usuario. Si el usuario lo encontró, a la variable me la arroja verdadero y si no, pues sería falso. Entonces esa respuesta verdadera o falsa llegaría acá a este if. Si es verdadera, pues simplemente ingresa. Acá se le hace un mapeo usuario aditivo de un usuario, me lo va a me va, de un usuario aditivo me lo va a convertir a un usuario. Eh, entonces una vez que se me hace este mapping, coja la clase eventos VIP a la instancia y voy al método crear usuario y le mando a ese usuario creado. Aquí ya no es DTO, sino que es un usuario normal, porque aquí ya en esta parte del código no se aceptan DTOs. Entonces en crear usuario me recibe un usuario y lo agrega a la lista y ahí queda guardado. Se creó el usuario, queda en la lista de usuarios. Y esto sucede en la clase principal eventos VIP, que es como el nombre de la clase central. Entonces, esto nos devuelve para el Mode Factory Controller, en donde si este código no me arroja ningún error, me arroja un true diciendo que todo el proceso de guardado fue un éxito. De lo contrario, si esto me llega a arrojar una excepción, entonces ahorita le voy a explicar en la parte de usuario exception. Usuario exception pues es una clase que se creó que extiende de la clase exception, que es la clase padre. Entonces se creó un método usuario exception que me recibe un mensaje y se lo extiende a la clase principal de exception, es para que me arroje los errores. Entonces cuando se arroje una excepción va a ser en eventos VIP en donde se me arroje la... Por ejemplo, acá en este método, si esto no se cumple, se me ingresa al else y crearía una nueva sección y este método me terminaría arrojando una excepción, un error. Y ese método es transmitido a la clase, al método que lo está llamando, que estaría en model factory controller. Entonces, pues digamos que acá este método me arrojó una excepción. Entonces, me lo capturaría, como está dentro de un try, me lo capturaría el catch. Y este catch me está diciendo simplemente muéstrame el mensaje del error y retórname un falso, queriendo decir que el usuario ya existía y que no puede ser creado con éxito. Entonces, esto me retorna un verdadero o un falso a la final, diciendo que no fue creado con éxito, y me lo retorna a la clase anterior, al usuario controller, que fue la que la invocó al Model Factory Controller. Acá en crear usuario, pues esto me llega con un verdadero o un falso, y me lo retorna al método, a la clase usuario view controller, al método que hizo ese llamado. Exactamente usuario, exactamente aquí en crear usuario. Si aquí en este if se convierte en un verdadero, pues simplemente me ingresa a la lista observable list que tenemos acá, me le agrega ese usuario aditivo que acabamos de crear. Me lo agrega y simplemente me muestra un mensaje diciendo que fue un éxito guardar fue un éxito crear el usuario. Este método acá simplemente es un método que ya sobrescrito, donde demuestra un pantallazo diciendo el mensajito en el momento en que ejecuta el programa. Entonces luego posteriormente me limpia el usuario y si esto no se cumple, si este if de acá no se llega a cumplir, o sea que el usuario no fue válido, me arroja una excepción allá, que el usuario no fue válido, me va a aparecer otro mensaje diciendo, notificando que el usuario no se ha podido crear con éxito. Digamos que el error fue acá en el if inicial, en el if de afuera. Si no se entraste ahí fue porque los datos válidos no fueron válidos, faltaron datos, estaban nulos o estaban vacíos, entonces me sale un mensaje mostrando pues notificando eso, que los datos ingresados no fueron correctos. Entonces esta fue como toda la trazabilidad de este botón de agregar usuario. Ya posteriormente pues siguen mis compañeras a explicar el resto del código de los otros botones. Bueno, seguimos con el actualizar. Bueno, tenemos el método que nos captura el evento actualizar y pues a su vez me llama este método que es actualizar usuario. Eh, bueno, se crea un usuario actualizado que lo inicializó en false.
Acá capturo el ID y acá se construye un usuario DTO. Bueno, entonces entro a hacer esta validación si usuario seleccionado es diferente de null y si datos válidos, que ya lo explicó el compañero, me retorna true. Entonces, listo. Entonces, usuario actualizado me recibe si es un verdadero o falso de un método que está en la clase usuario controller. A este método se le va a enviar el ID actual y el usuario DTO. Entonces voy a ingresar a usuario, actualizar usuario. Bueno, actualizar usuario, el método entra por parámetro el ID y el usuario DTO. Bueno, y este método me va a retornar eh, lo que llegue, un verdadero o un falso, de un método que está en la clase Model Factory Controller que es actualizar usuario, que me ingresa por parámetro el ID y el usuario DTO. Bueno, este método actualizar usuario recibe por parámetro el ID y el usuario DTO. Esta lógica del try catch, esta ya la explicó un compañero anteriormente. Primero se hace el mapper y se llama un método que está en el evento VIP, que es actualizar usuario. Bueno, el actualizar usuario recibe por parámetro el ID y un usuario. ¿Cómo puede salir una excepción de usuario excepción? Bueno, entonces se obtiene el usuario actual por su ID y entra una validación. Si el usuario actual es igual a nulo, quiere decir que no se encontró ese usuario y se arroja una excepción. Esta excepción ya sería manejada por el Model Factory Controller. Y pues ya de lo contrario, se, el usuario existe y se actualizan, entonces se setearían los datos. Entonces se setearían los datos del usuario actual con el usuario que llega. Y esto retornaría al método que lo llamó. Bueno, en el Model Factory Controller, si hay error, maneja el error y retorna falso. Y esto retorna al usuario controller. Bueno, aquí en la clase usuario controller, Model Factory Controller retorna verdadero o falso y se lo envía al usuario View Controller. Listo. Y aquí ya en la clase usuario View Controller, en usuario controller, esto se convierte en verdadero o falso. En esta validación, usuario actualizado, si es verdadero, entonces fue actualizado en eventos VIP y posteriormente se actualiza en la observable list, se le remueve a usuario seleccionado y se agrega al usuario capturado. Se refresca la tabla y se arroja el mensaje que el usuario fue actualizado. Si el if no se cumple, entonces se arroja el mensaje de usuario no actualizado. Si el if principal no se cumple, entonces se arroja un mensaje que los datos no fueron válidos. Bueno, entonces ya mi compañera Sara va a explicar el método eliminar. Buenas, mi nombre es Sara y voy a explicar el eliminar usuario, el botón eliminar usuario. Comenzamos con el eliminar usuario acción que le captura el evento. Ese método tiene, llama el método donde está la lógica que es eliminar usuario. Ya en eliminar usuario se crea una variable booleana, el usuario eliminado que inicialmente es false. Entra una validación que si el usuario seleccionado es diferente de null, entra en otra validación donde mostraje de confirmación le pregunta al usuario que si está seguro de eliminar al usuario. Ya entonces entra usuario eliminado. El usuario eliminado recibe un verdadero o falso.
donde llama a usuario controller y este a su vez llama al método eliminar usuario, donde recibe el ID del usuario seleccionado. Ahora nos vamos a ir para el método eliminar usuario en usuario controller. Acá en la clase usuario controller, este método llama a la clase model factory y sirve como puente desde este mismo. Vamos a ir al método eliminar usuario que está en el model factory controller. Bueno, el método eliminar usuario recibe por parámetro el ID. Se crea una variable booleana flag existe que se inicializa en falso. Este entra un try catch donde se crea donde el flag existe es en la clase getEventVip se llama al eliminar usuario. Este método eliminar usuario que recibe por ID llama a la excepción usuario exceptions. Luego se crea una instancia de usuario que está inicializada en nulo. Se crea otra variable boolean flag existe que comienza en falso y ya a la variable usuario se le pone obtener usuario ID, que es un método que recibe por parámetro el ID. Este método lo que hace es buscar al usuario con el documento y le retorna al usuario que encontró con ese ID. Entonces ya después de llamar al obtener usuario entra a una validación que si usuario es igual a null es porque no encontró el usuario. Entonces entra una excepción donde dice que el usuario a eliminar no se encontró. Y si es verdadero, y si no es nulo, entonces se llama a la lista de usuarios y remueve el usuario. Y el flag existe es igual a true, o sea que le devuelve, ya elimina el usuario que se encontró. Ahora nos vamos para el model factory control que hizo esta llamada. Entonces ya en el try entra y si se convierte en una excepción es manejada por el catch. La coge el catch y ya devuelve falso. Y si no, ya le retorna verdadero. Si le retorna verdadero, se le va para usuario controller. Lo que retorne acá, eliminar usuario, ya sea falso o verdadero, se va para usuario bicontroller. Bueno, si el usuario eliminado recibe si es verdadero o falso. Entonces entra una validación que si usuario eliminado es igual a true, procede a eliminar el usuario que llegó de la observable list. Entonces ya el usuario seleccionado es igual a null, limpia los campos de la tabla y limpia los campos netos del usuario. Y ya muestra la notificación que el usuario se eliminó con éxito. Y ya entra al else de ese if donde le notifica que el usuario no se encontró. Y ya luego, la validación principal es falsa, ya se notifica que los elementos son inválidos. Listo, ahora mi compañero Alfonso va a explicar el método consultar. Bueno, método consultar, tenemos aquí un método que me captura el evento y llama al método que me hace esa lógica. Entonces este método es este de acá, consultar usuario, que primero me hace una validación llamando al método que está en la clase usuario controller. Este método me recibe el campo de texto actual cuando lo busca. Se puede buscar solamente por la cédula. Entonces vamos a este método y este método está en la clase usuario controller, que es consultar usuario, recibe el ID que le acabamos de mandar y llamamos al model factory controller al método consultar usuario. También le mandamos al ID. Entonces vamos a ir a la clase model factory controller. Una vez en la clase model factory controller, entonces nos vamos. Y acá en la clase model factory controller, en consultar usuario, pues se le emplea una lógica. Primero se creó una variable booleana que sí existe, recibe el ID, el método que si existe, se le hace pues un try catch en donde este existe, llama un método de la clase eventos VIP, que es la clase principal, y llama al método
consultar usuario y se le manda el ID. Esto puede arrojar o un verdadero diciendo que el usuario existe o un error, diciendo que el error quiere decir que el usuario no se encontró. Si no se encontró es manejado por el usuario exception y se le muestra aquí en pantalla ese error. Y se retornaría existe, en el caso sería falso. Pero entonces ahora vamos a mirar el consultar usuario existe de la clase eventos VIP. Acá estando en la clase de eventos VIP en consultar usuario, pues me recibe el ID, se le está implementando el usuario existe, que es un throw, que siendo de la clase principal, usuario exception, y primero hace una validación, usuario existe. Usuario existe es un método y recibe el ID. Ese es un método que está en la misma clase, que si usuario existe, recibe el ID, lo que hace simplemente es iterar la lista de usuarios para encontrar esa cédula que le llegó por parámetros. Si la encuentra, retorna un true y si no la encuentra, pues retorna un falso. Entonces acá en este usuario existe, pues recibir el verdadero o falso. Si recibe el falso fue porque no lo encontró y me le arrojaría una excepción que va a ser que se me haría manejada en el Model Factory Controller, como acabo de decir. En caso de que, el usuario de lo contrario, si el usuario no existe, pues se le arroja un falso. Y esto iría directamente al método que lo llamó. Entonces, si esto terminó siendo verdadero, este existe se convierte en true. Entonces, al final no entraría al catch y me retornaría un verdadero. De lo contrario, me retornaría pues el falso. Y me lo retorna justamente a la clase que lo llamó, que es usuario controller del método consultar usuario. Este método pues se convierte en un verdadero o falso si lo encontró o no lo encontró. Y me lo retorna a la clase que lo llamó al usuario view controller. Entonces aquí en usuario view controller, esto se convierte en verdadero si logró encontrar este campo de texto. Si lo logró encontrar, si no lo encontró, simplemente no entra a este id y me muestra un mensaje diciendo que el usuario a consultar no existe. Entonces me muestra ese mensajito. En caso tal de que si existiera, pues entra acá y me crearía un usuario de ITO y llamaría otra vuelta a otro método usuario de la clase usuario controller al método obtener usuario. Se le envía igual el campo de texto. Esto me va a retornar al final un usuario de ITO. Entonces volveríamos pues al usuario controller, obtener usuario, digamos al método, obtener usuario. Este a su vez llama a un método de Model Factory Controller que a su vez me hace el mapping porque él me va a llamar a la clase de eventos VIP al obtener usuario, de allí esta clase. Entonces él me va a retornar un usuario. Al retornarme un usuario, el mapping me lo convierte en un usuario DTO porque él me retorna un DTO. Entonces vamos para el evento VIP de acá este método eventos VIP, que la clase principal me hacen obtener usuario. Recibe un ID, se crea un usuario igual a null. Aquí no hay necesidad de hacer más validaciones porque ya ya hubo una validación anteriormente en la clase ViewController, usuario ViewController, en donde me valida si el usuario existe o no existe. Entonces ya aquí si me dice que existe, ya sé que el usuario está. Entonces simplemente me lo recorro, cuando lo encuentre, lo guardo en esta variable, en usuario obtenido y lo retorno, break y se retorna. Entonces se retornaría al que lo llamó inmediatamente, que fue un Model Factory Controller, acá en obtener usuario. Me lo mapea, porque el retorna es un usuario normal. Acá llega y me lo mapea en un DTO. Al mapearme en un DTO me lo devuelve al usuario controller, que a su vez pues ya llega mapeado un usuario DTO y es devuelto a quien lo llamó. En ese caso el que lo llamó es en la clase ViewController y acá esta variable toma ese valor de usuario DTO y me llama el método mostrar usuario. Ese método mostrar usuario es de esta clase que simplemente me llega el usuario DTO y me setea el usuario en los campos de texto, ahí en el ctext. Luego llega acá y listo. Eso sería todo. Ya vamos a mostrarle cómo funciona pues, la interfaz, a correrlo. Entonces vamos a correr la aplicación. Vamos a mostrar el funcionamiento de los 4 botoncitos. El video está siendo como largo. Entonces, bueno, primero, aquí estamos en el usuario. Aquí pues se creó una reserva de un evento, pero pues simplemente se creó la interfaz, pero pues están sin usar. Entonces vamos para el usuario, vamos a crear un usuario, el 111, con el nombre AA,
de correo A y contraseña A. Vamos primero a registrarlo. Aquí podemos ver que nos da un mensaje diciendo que usuario creado, le damos a aceptar y aquí vemos que el usuario se creó correctamente. Ahora vamos a actualizar un usuario. Vamos a actualizar a Lisette. Vamos a ponerle Lisette María y vamos a darle a actualizar. Y dice usuario actualizado, le damos a aceptar y aquí vemos que ya llama Lisette María. Aquí podemos ver, se llama Lisette María. Fue un éxito, ahora vamos a eliminar. Eliminemos a la misma Lisette María. Eliminar. Y aquí nos hace un mensaje de confirmación que si deseamos eliminarla de validación y aquí dice usuario eliminado con éxito. Le damos a aceptar y aquí podemos ver que se pudo eliminar. Ahora vamos a consultar. Vamos a consultar al 111 y vamos a darle consultar. Ah, bueno, usuario no encontrado. Entonces, en caso de que usted ponga un dato mal, pues el usuario no se encontró. Entonces, vamos a dedicarle otro unito. Ahora sí, consultar, y aquí vemos que no lo pudo consultar. Y eso es todo. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.